Ah, continuando con la unidad 4, que son reacciones químicas inorgánicas, y teniendo en cuenta el primer tema que se llama mm, conceptos de mol, soluciones y reacciones. Bueno, hay que recordar que existen unidades de medidas. Recuerden que las unidades de medida son consideradas, pues, propiedades físicas. ¿Qué es una unidad de medida? Bueno, son todos aquellos aspectos físicos los cuales puede tener la materia. Por ejemplo, si ustedes tienen un cubo, eh, pues una unidad de medida que es una propiedad física es la longitud, ¿verdad? ¿Qué longitud tiene de cada lado? Es decir, alto, ancho, este, largo. Ujú, esa es una unidad de medida. ¿Qué otra unidad de medida tendrían de un cubo? Pues un volumen, ¿no? ¿Qué es el volumen? Bueno, pues el volumen simplemente, ¿qué sería? Lo que ocupa dentro de ese espacio, ¿verdad? Por ejemplo, acá está mi cubo. eh, bueno, no está tan bien, pero ¿a qué me refiero con longitud? Mi unidad de medida de longitud sería, pues, largo, ancho y alto, ¿verdad? Ok. Otra de las propiedades es lo que cabe dentro de este cubo, que sería el volumen. Ujú. Bueno, pero si ahora somos un poco más explícitos y queremos medir algo mm, que hable sobre las propiedades que tiene la materia químicamente, bueno, no químicamente porque sigue siendo una propiedad física, pero involucrada en química, son los moles. ¿Qué es un mol? Bueno, es la cantidad de materia medida en función, eh, pues, de la capacidad de moles que pueda tener, pues, un átomo, ¿sí? Mm, y el concepto que manejamos es que, bueno, antes que nada, el mol tiene un símbolo de mol como tal. ¿A qué se refiere con símbolo? Por ejemplo, cuando hablamos de unidades de medidas como metros, su símbolo es M, ¿verdad? O cuando hablamos de medidas de físicas como volumen, su unidad es V, ¿no? Bueno, depende, porque podrían ser centímetros cúbicos y depende si es del sistema internacional o del sistema inglés. Por ejemplo, del sistema internacional son centímetros cúbicos o mililitros, y del sistema inglés pueden ser pies cúbicos o galones, ¿no? Lo mismo ocurre con metro. Del sistema inglés serían metros y mm, del sistema perdón, del sistema internacional son metros y del sistema inglés serían pies. Pero acá no puse el cúbico, ¿ok? Pero cuando hablamos de moles, los moles corresponden tanto para el sistema inglés como para el sistema internacional. Entonces podemos decir que es una unidad que no cambia para cualquiera de los sistemas. Y nos dice que es la unidad con la que se mide la cantidad de sustancia, una de las 7 magnitudes físicas fundamentales del Sistema Internacional de Unidades. Pero les vuelvo a comentar, en el sistema inglés también se utiliza mol. Ujú. Dice, dada cualquier sustancia, elemento químico, compuesto o materia, y considerando a la vez un cierto tipo de entidades elementales que la componen, se define como un mol a la cantidad de esa sustancia que contiene tantas entidades elementales del tipo considerado. Como átomo hay como en un átomo hay 12 gramos de carbono, o sea, el carbono 12. Ujú.
Esta definición no aclara a qué se refiere con cantidad de sustancia y su interpretación es motivo de debates, aunque normalmente se da por hecho que se refiere al número de entidades que tiene. Por ejemplo, cuando dice carbono 12, si se dan cuenta en su tabla periódica se encuentra ubicado en el número 12 y su cantidad de materia, bueno, pues si ustedes se fijan abajo dice 12 gramos mol. Ujú. Es la cantidad de entidad que tiene pues el carbono de moles, en función del gramo. Dice el número de entidades elementales, átomos, moléculas, iones, electrones, radicales u otras partículas o grupos específicos de esta existen en un mol de sustancia. Es por definición una constante que no depende del material ni del tipo de partícula considerado. Esta cantidad es llamada número de Avogadro y equivale a lo siguiente. ¿A qué se refiere? A que no importa de qué estén hablando, o sea, si es de oxígeno, de hidrógeno, eh, de vanadio, de zinc, la cantidad de moles que tengan estará en función del número de Avogadro, es decir, un mol de carbono es igual a 6,02 por 10 a la 28 unidades. Ujú. O un mol de vanadio es igual a lo mismo, ¿no? Cualquier cantidad de mol es igual a 6,02 por 10 a la 23 unidades. Generalmente se usa para átomos, moléculas y electrones. Por ejemplo, un mol de átomos de carbono tiene que ser igual a 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. O por ejemplo, un mol de moléculas de agua es igual a 0,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. O un mol de electrón tendrá que ser igual a 6,02 por 10 a la 22 electrones. O sea que es utilizado igualmente para estas tres cantidades, perdón, unidades que son átomos, moléculas o moles. ¿Ok? Bueno, otro concepto que aparece es disolución, que es algo que hemos venido manejando en una unidad anterior. Me parece que fue la unidad 2. Recuerden que una disolución es una mezcla, ¿sí? Que puede ser homogénea o de dos o más sustancias. Y bueno, solo como para recordar, recuerden que pues una disolución depende de un soluto y un solvente. Bueno, puede ser de hecho más solventes, ¿no? O más cantidades, porque nos están diciendo de dos o más. Y recuerden que el solvente es la que tiene mayor cantidad. Por ejemplo, aquí viene pintadito el vaso, pero debería de estar vacío, ¿no? Y el soluto es el que tiene menor cantidad. ¿Qué sucede? Ustedes agregan la cantidad grande, agregan la cantidad pequeña, que es, recuerden, la cantidad grande es solvente y la cantidad pequeña es soluto, lo revuelven y queda una solución que debe de ser homogénea. ¿Qué es homogéneo? Recuerden que homogéneo es cuando no se ven las bases de las sustancias. Por ejemplo, cuando ustedes mezclan alcohol con agua, no se ven, ¿verdad? Pero si ustedes hacen una ensalada, pues se ve la mezcla de todas las frutitas que tienen. Por ejemplo, manzana, melón, uva. Eso sería heterogéneo. Y nos dice que una reacción química es todo proceso químico en el cual dos o más sustancias llamadas reactantes, que son estas, que pueden, si se dan cuenta aquí son dos, uno, dos. También podría ser uno, por ejemplo, el agua cuando le someten cierta cantidad de calor para dividirla y convertirlo en hidrógeno y oxígeno, también es una reacción, aunque aquí diga dos o más sustancias. En este caso tenemos dos, uno, dos. Si se dan cuenta antes de la flecha, se llaman reactantes o reactivos, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Eh, Dice, por efecto de un factor energético, se transforman en otras sustancias llamados productos, que son estos, uno, dos, dióxido de carbono y agua. Estas sustancias pueden ser
elementales o compuestos. Elementales quiere decir que solo pueden venir elementos, por ejemplo, como hidrógeno más oxígeno que produce agua, ¿no? O que pueden tener compuestos como en este caso, que es metano y oxígeno. Bueno, oxígeno no es un compuesto, pero sí es un elemento. Y reaccionan. También los productos no nada más pueden ser dos, puede ser un producto, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser varios, ¿no? A la representación simbólica de las reacciones se le llaman ecuaciones químicas, que vendrían siendo estos de bajito. Esta es una ecuación química que está representado por lo que ya habíamos dicho, reactantes, que en este caso son metanos, oxígeno, y productos, que en este caso son dióxido de carbono y agua, que están después de la flecha, los productos, y los reactantes antes. ¿Sale? Dice, la reacción y ecuación química. ¿Cómo leer una ecuación química? Pues antes que nada tienen coeficientes. Por ejemplo, el nitrógeno tiene 2, el hidrógeno tiene 2, que indica el número de átomos del elemento. Es decir, ¿cuántos nitrógenos tengo? 2. Hidrógenos, bueno, aquí sí vamos a hablar de que no simplemente se tiene esto, pero acá lo menciona, ¿sale? Pero por el momento, sin tomar en cuenta este 3, tendríamos 2. Tienen que ser números enteros. Bueno, aprendiendo, sí, tienen que ser números enteros, no pueden ser fraccionarios. Invariable para la molécula, que no debe de variar para la molécula. El coeficiente estequiométrico, que es este grandote, por ejemplo, aquí tenemos 2, aquí tenemos 3, indica el número de moléculas o moles, porque este 2 hace que haga una molécula de este. Pero este va a indicar las cantidades. Por ejemplo, este me está diciendo hay 3 moléculas de hidrógeno o de dihidrógeno, porque es una molécula que se une con otro hidrógeno. ¿Sale? Número entero fracción, sí, sí puede ser fraccionado. Aunque físicamente no existe, pero se utiliza para balancear la ecuación, ¿sí? Pero físicamente no existe la mitad de una molécula. Varía de acuerdo a la cantidad de la sustancia involucrada, claro. Yo puedo tener fracciones, pero si dobleteo, es decir, si lo doblo, la fracción se me va, entonces puede variar, ¿no? Bueno, hasta aquí quedaríamos con este primer subtema de la unidad 4, que son conceptos de mol, solución y reacciones.